Estimados colegas, continuando con el análisis y reflexión de la resolución viceministerial número 093-2020, que marca las orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, vamos a tratar la cuarta y última parte de esta jornada de reflexión virtual, la cual tiene por objetivo precisar las acciones de trabajo remoto y el logro de los aprendizajes efectivos de los estudiantes. Mi nombre es José Jaime Torres Loyola, especialista del área de gestión pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local Chincha. En esta cuarta y última parte, veremos nosotros las orientaciones para atender la diversidad. Entendíamos nosotros de que la diversidad es entender de que tanto el aula física como el aula virtual es variada, es diversa. Y nosotros no podemos pensar de que todos los estudiantes tienen la misma forma de pensar, la misma forma de reflexionar, la misma forma de actuar, o que cuentan con los mismos recursos para aprender. Nuestra aula virtual o el aula regular tiene una característica, la diversidad. Por lo tanto, la escuela tiene que responder a esa diversidad, teniendo en cuenta, primero, que la educación básica, todos y cada uno de los estudiantes definitivamente es diferente a los demás, su forma de aprender es diferente y el maestro tiene que dar atención a esa diversidad. El aula regular o el aula al cual nosotros estamos habituados tiene diferentes formas de aprender y de actuar de los estudiantes. Y el maestro atiende pedagógicamente a esa diversidad de acuerdo a las estrategias con las cuales el maestro puede emplear para lograr aprendizajes que sean significativos. Entonces, si existe una diversidad, entonces nosotros tenemos que entender que nuestros estudiantes tienen diferentes gustos, diferentes formas de pensar, diferentes formas de resolver situaciones, entre otros. Es más, actualmente el estudiante cuenta con diversas estrategias o recursos para aprender. Algunos, por ejemplo, tienen el internet, otros utilizan la televisión, otros utilizan la radio, otros utilizan cualquier otro medio para lograr aprendizajes. Entonces hay que estar atentos a esa diversidad. Por lo tanto, estos estudiantes que no logran desarrollar sus aprendizajes muchas veces es porque no le damos una atención debida a esa diversidad. En el marco de la estrategia de aprendizaje remoto, tenemos que atender la diversidad tal cual lo estábamos atendiendo nosotros en el aprendizaje dinámico, real, a la cual nosotros estábamos habituados. Entonces, nosotros tenemos que entender primero que existe una diversidad en el aula. Y esta diversidad puede estar marcada incluso primero porque en el aula tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales. Y si en nuestra aula tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales, obviamente nosotros tenemos que realizar las adaptaciones curriculares pertinentes. Si es un trabajo virtual remoto y nuestros estudiantes están en la capacidad, de acuerdo a su característica especial, de aprender de manera remota o virtual, ellos también deben hacerlo y nosotros tenemos que hacer las adaptaciones curriculares pertinentes. Sobre esta base de las adaptaciones curriculares se procederá a evaluar a los estudiantes, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que informar sobre qué van a aprender nuestros estudiantes y cómo van a ser evaluados. Recuerden ustedes que estos estudiantes tienen que tener plena conciencia de lo que están aprendiendo. Por lo tanto, hay que informar de los progresos, de sus dificultades y las recomendaciones que puedan haber. También existe el aula con estudiantes de educación intercultural bilingüe. En nuestra región Ica no la contamos, pero debemos tener en cuenta que se tienen que desarrollar las mismas competencias, los mismos modelos de servicio, las mismas formas de trabajar, pero ahora de forma remota, utilizando también las plataformas virtuales. Y para el caso de los estudiantes de educación básica alternativa EVA, ellos también en el marco del aislamiento social, nuestros estudiantes también están utilizando los medios informáticos para aprender, teniendo en cuenta primero que los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado de EVA tienen que participar en las actividades de desarrollo
de aprendizaje tanto a distancia como presencial. Ojo, tengamos nosotros en cuenta que esta cuarentena, este aprendizaje virtual, no será por siempre. En algún momento el Ministerio de Educación informará y nos dirá en qué momento retomaremos a lo que nosotros le llamamos la normalidad, a la escuela presencial. Sin embargo, nuestros estudiantes de EVA también están desarrollando sus capacidades de acuerdo a las características propias de cada ciclo de aprendizaje. Los docentes tienen que trabajar en función a situaciones reales de los estudiantes, donde planteen estas experiencias que buscan enfatizar el desarrollo de sus competencias. Adicionalmente, se complementan los aprendizajes a través de la web y de estrategia de distancia, donde se van a desarrollar prioritariamente competencias de comunicación, de matemática, desarrollo personal, ciudadano y ciencia, tecnología y salud. La estrategia Aprende en Casa Radio para los estudiantes de ciclo inicial e intermedio de los programas jóvenes y adultos y programas de alfabetización en la estrategia Aprendo en Casa para el ciclo avanzado de EVA y contemplará el desarrollo de las experiencias de aprendizaje diseñadas en base a los materiales educativos de la modalidad. Entonces, también en educación básica alternativa, nuestros estudiantes realizan acciones de aprendizaje remoto, utilizando las TICs, utilizando Aprende en Casa. Entonces, hay algunas orientaciones básicas que tenemos que tener en cuenta para la estrategia Aprende en Casa. Recordemos nosotros que Aprende en Casa no solamente son los programas que están emitiéndose a través de la televisión ni de la radio, sino sobre todo son aquellas actividades planificadas con los recursos pertinentes que se encuentran en la plataforma virtual aprendeencasa.p, donde estudiantes, padres de familia y sobre todo docentes y directivos tienen acceso a las actividades diarias, las cuales deben tener un acompañamiento y un monitoreo constante. Pero ¿qué deben hacer las familias para que nuestros estudiantes logren desarrollar al máximo las competencias a través de esta estrategia remota? Primero, en la casa hay que brindarle a nuestros estudiantes la comodidad, generarle un espacio donde ellos puedan realizar sus actividades de aprendizaje de modo tranquilo y cómodo. Hay que evitarle de que ellos estén propensos a la bulla, a las distracciones, a la concentración. No podemos estar escuchando música mientras nuestros hijos están estudiando o están a la vez haciendo actividades de Aprende en Casa vía televisión. Hay que darles su espacio para que ellos puedan tener entonces la concentración pertinente para que realicen sus aprendizajes. Hay que establecer horarios con los estudiantes. Como padres hay que recordarles los horarios programados en la TV y en la radio, sus horarios de estudio para que ellos ejecuten una labor y un aprendizaje de manera significativa. También no debemos interrumpirlos en el horario que hemos establecido. Ellos están ocupados haciendo sus tareas, por lo tanto no podemos estar haciéndole mandados, distrayéndolos, porque ellos están en una labor de aprendizaje. Esto es vital, lo que está acá. El horario diario debe considerarse que para los niños de inicial de 3, 4 y 5 años y primaria, como máximo el aprendizaje es de 2 horas. Y en secundaria puede ser de 2 bloques diarios de 2 horas cada uno. Padres de familia, colegas, directores, no debemos saturar a los estudiantes. No podemos imaginar a un estudiante que esté 5 horas sentado frente a una computadora. Existen ya las recomendaciones. Recuerden, inicial y primaria 2 horas diarias y en secundaria hasta 4 horas, pero en 2 bloques de 2 horas cada uno. Debemos tomar contacto como padres con los docentes, directivos de la comunidad educativa cuando sea necesario. Hay que animar a nuestros hijos, felicitarlos, abrazarlos, decirles que estamos orgullosos de sus logros, fortalecerlos. Recuerden que ellos están encerrados, que ellos han cambiado su forma de vida, que no tienen espacios para socializar. Por lo tanto, es importante el fortalecimiento socioemocional, generar en ellos entonces un clima propicio para aprender, ayudarlos a resolver dudas, preguntar qué podemos resolver con ellos.
Hay que evitar sobre todo las acciones de maltrato, como regaños, gritos, amenazas, palabras despectivas, entre otros. Es importante como padres fortalecer a nuestros estudiantes de manera significativa y socioemocional. Nuestras responsabilidades, colegas. Recuerden que hay una responsabilidad de toda la comunidad educativa. Estamos en un contexto de aislamiento social. Nos estamos protegiendo de una pandemia que nadie de nosotros había imaginado de que podía existir. Tenemos nosotros que cambiar nuestras rutinas, nuestros hábitos, pero la vida continúa y tenemos que seguir aprendiendo. Por lo tanto, la comunidad tiene que comprometerse a realizar las siguientes acciones. Primero, hay que acondicionar espacio para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, cuidando en todo momento el cuidado de su salud y de su bienestar. Los docentes, en coordinación con los directivos, deben de plantear experiencias de aprendizaje que desarrollen las diversas competencias. No estamos nosotros hablando de una pedagogía del concepto, no estamos hablando de una clase temática, estamos hablando de experiencias de aprendizaje, donde los alumnos, sea por internet o en actividades programadas o en radio o en televisión, tendrán que movilizar sus competencias y capacidades desde el hacer, desde el construir, desde la reflexión, desde el desarrollo de aprendizaje crítico reflexivo. Eso lo vamos a lograr si nosotros asumimos nuestras responsabilidades de aprendizajes colaborativo y entre todos nosotros. Hay que generar entonces ese aprendizaje colaborativo para optimizar el trabajo educativo en beneficio de los estudiantes. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, hay que establecer la comunicación con los estudiantes, con la familia, establecer y encomiar sus logros, porque el aprendizaje es tarea de todos. Y en el marco de este aislamiento social, de esta cuarentena en nuestro país, tenemos que seguir aprendiendo en un contexto saludable de protección socioemocional y del cuidado de la salud. Entonces, las familias y los apoderados, en el caso de la educación inicial, primaria y secundaria, deben de recibir mensajes que los ayuden a orientar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, de sus hijos e hijas. La directiva trae consigo entonces el anexo 1, que es importante que lo leamos según nuestros niveles de atención. Esta directiva, entonces, nosotros a modo de sugerencia encontraremos una selección de competencias por áreas, organizados en torno a situaciones problemáticas asociadas, además de enfoques transversales que se conectan de manera natural con el contexto y a la coyuntura actual. Esta matriz entonces busca orientar el diseño de experiencias de aprendizaje y puede ser adaptada según las características de los estudiantes y contexto. Entonces, este contexto actual, estas características diseñarán las experiencias de aprendizaje, generando aprendizajes complejos con nuestros estudiantes, teniendo en cuenta que los enfoques transversales son importantes para el desarrollo de aprendizajes y más que nunca son vitales. El desarrollo transversal del enfoque de derechos, del enfoque inclusivo o a la atención a la diversidad, del enfoque intercultural, del enfoque de igualdad de género, del enfoque ambiental y el cuidado de nuestra salud, del enfoque del cuidado y orientación al bien común, de la búsqueda de la excelencia, contextualizado a las demandas por las cuales ahora estamos viviendo, contextualizados a esta emergencia sanitaria, contextualizados a este aislamiento social, contextualizados a la necesidad de aprender con responsabilidad. Entonces, estos enfoques transversales tienen que ser, colegas, trabajados de acuerdo a nuestras propias matrices de trabajo que se encuentran en la directiva, teniendo en cuenta cada uno de los ejes que están siendo trabajados y las áreas que han sido priorizadas, entre otras. Entonces, nuestras competencias van a desarrollarse y van a aflorarse entonces a través de acciones que propicien el aprendizaje reflexivo. Eso es importante. Entonces, nuestra directiva nos ayuda a nosotros a reflexionar sobre la forma de cómo aprender. Estimados docentes, directores, público en general, toda la comunidad chinchana y de Ica, estamos nosotros en un contexto difícil. Sin embargo, el maestro continúa trabajando. El maestro continúa propiciando aprendizajes significativos. Los directores continúan liderando las escuelas. La UGEL Chincha continúa desarrollando aprendizajes a través de los lineamientos que estamos propiciando día a día. Éxitos a todos ustedes. Estamos en contacto permanente, trabajando remotamente para mejorar los aprendizajes
y para generar una cultura educativa que propicie aprendizajes, pero sobre todo cuidado de la salud desde el pensamiento